¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas en la Biblia recibieron respuestas de Dios durante la noche? ¿Por qué el Señor se reveló a Samuel mientras dormía, habló a José en sueños y guió a Daniel en visiones nocturnas? La noche no es simplemente un tiempo de descanso para el cuerpo, es un momento sagrado donde el alma se aquieta, donde las distracciones del día se desvanecen y donde Dios puede hablarnos con claridad. Hay una sabiduría celestial que está disponible para quienes buscan al Señor con sinceridad, especialmente en esos momentos finales antes de cerrar los ojos. La oración nocturna no es un ritual vacío ni una fórmula mágica. Es un acto de rendición, de confianza, de apertura del corazón ante aquel que nunca duerme ni se cansa de cuidarnos. En las Escrituras encontramos un patrón revelador. Aquellos que buscaban a Dios en la quietud de la noche recibían dirección, claridad y respuestas a sus preguntas más profundas. El salmista David meditaba en su lecho y encontraba consuelo. Salomón pidió sabiduría con humildad y Dios se la concedió abundantemente. Job, en medio de su sufrimiento, clamó en las noches más oscuras y finalmente escuchó la voz del Todopoderoso. Estos no fueron eventos aislados, sino testimonio de una verdad eterna. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón dispuesto, especialmente en la vulnerabilidad de la noche, Él responde: este mensaje es para ti que has estado buscando respuestas, para ti que te acuestas con preguntas sin resolver, con decisiones que tomar, con cargas que no sabes cómo soltar. Para ti que anhelas escuchar la voz de Dios con claridad, que deseas entender su voluntad y que necesitas la sabiduría que solo viene del cielo. Dios no ha cambiado. Él sigue hablando a quienes le buscan. Y la oración antes de dormir puede convertirse en el puente más poderoso entre tu necesidad y su provisión divina. A lo largo de este mensaje exploraremos verdades bíblicas profundas sobre la oración nocturna, la sabiduría celestial y cómo posicionarnos para recibir respuestas de Dios. Descubriremos qué dice la palabra sobre buscar al Señor en la quietud, cómo preparar nuestro corazón para escuchar su voz y cuáles son las promesas que Él ha dado a quienes le invocan con fe. No son simplemente enseñanzas teóricas, sino principios transformadores que pueden cambiar tu relación con Dios y la forma en que enfrentas cada día. Prepárate para sumergirte en la sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que ilumina, que guía y que transforma vidas. Antes de continuar, quiero invitarte a que seas parte de esta comunidad que está creciendo en toda América Latina y más allá. Me encantaría saber desde qué país o ciudad nos estás viendo en este momento. Escríbelo en los comentarios. Si vienes desde México, Colombia, Argentina, España, Estados Unidos o cualquier otro lugar, compártelo con nosotros. Y si prefieres no revelar tu ubicación, simplemente escribe «Paz del Señor» o «Amén» en los comentarios. Es hermoso ver cómo la palabra de Dios nos une más allá de las fronteras, como hermanos y hermanas de diferentes naciones se congregan virtualmente para buscar juntos la verdad. Cada comentario es importante porque nos recuerda que no estamos solos en este caminar. También quiero pedirte de corazón que te suscribas a este canal. No lo hago solo por números o estadísticas, sino porque creo firmemente en el valor de lo que compartimos aquí. Cada video está preparado con oración, estudio profundo de las Escrituras y el genuino deseo de edificar tu fe. Al suscribirte, no solo recibirás contenido regular que fortalecerá tu vida espiritual, sino que también nos ayudarás a seguir creciendo como comunidad. Es tu apoyo el que nos permite continuar creando estos mensajes. Así que por favor, si aún no lo has hecho, pulsa ese botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video.
Tu participación importa más de lo que imaginas. Ahora sí, comencemos este viaje por las verdades eternas que nos llevarán a entender cómo orar antes de dormir para que Dios nos dé las respuestas que tanto necesitamos. Primera verdad: la noche es un tiempo sagrado de encuentro con Dios. Desde el principio de la creación, Dios estableció un ritmo entre el día y la noche. Génesis capítulo 1, versículos 4 y 5 dicen: «Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día». La noche no fue diseñada únicamente como ausencia de luz, sino como un espacio diferente, un tiempo con propósito divino. Durante el día, nuestras mentes están activas, resolviendo problemas, trabajando, interactuando. Pero cuando cae la noche y todo se aquieta, algo cambia en nuestro interior. Las defensas bajan, las pretensiones se desvanecen y nos enfrentamos a nosotros mismos con mayor honestidad. Es en ese momento, en esa quietud sagrada, cuando Dios puede hablarnos sin las interferencias del bullicio diario. El Salmo 4, versículo 4, nos exhorta: «Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama, y callad». Este versículo revela algo profundo. La cama es el lugar donde descansamos, también puede ser un altar de meditación y comunión con el Señor. No es casualidad que muchos momentos decisivos en la Biblia ocurrieran durante la noche. Jacob luchó con el ángel de noche y recibió una bendición y un nuevo nombre. Gedeón recibió instrucciones específicas de Dios en horas nocturnas antes de la batalla. Nicodemo vino a Jesús de noche y encontró las respuestas que transformarían su vida para siempre. La noche representa vulnerabilidad. Cuando nos acostamos, reconocemos nuestra dependencia, cerramos los ojos confiando en que despertaremos, entregamos el control que creímos tener durante el día. Y es precisamente en esa entrega, en ese acto de fe cotidiano, donde Dios encuentra espacio para obrar. El libro de Job, capítulo 33, versículos 14 al 16, dice: «Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo». Dios habla de múltiples formas, pero la noche es uno de sus canales predilectos porque en ella somos más receptivos, más humildes, más conscientes de nuestra necesidad de Él. Esta verdad nos enseña que no debemos ver la oración nocturna como una obligación religiosa más, sino como una oportunidad preciosa. Es el momento donde podemos presentar ante Dios todo lo que cargamos, todo lo que nos preocupa, todas las preguntas sin respuesta. Es cuando podemos decirle con transparencia: «Señor, necesito tu sabiduría. No entiendo esto, necesito que me guíes». Y en la quietud de esa entrega, Él comienza a obrar. No siempre responde de inmediato, no siempre de la forma que esperamos, pero siempre responde a quienes le buscan con sinceridad. Segunda verdad: Dios promete dar sabiduría a quien la pida con fe. Una de las promesas más poderosas de las Escrituras se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Esta no es una promesa condicional reservada para algunos elegidos. Es una invitación abierta para todos los que reconocen su necesidad. ¿Quién no necesita sabiduría? ¿Quién puede decir que tiene todas las respuestas, que sabe exactamente qué hacer en cada situación, que nunca enfrenta dilemas o confusión? Nadie. Todos, en algún momento u otro, necesitamos la sabiduría que solo Dios puede dar.
Lo hermoso de esta promesa es que Dios da abundantemente y sin reproche. Él no nos regaña por no saber, no nos hace sentir menos por pedir. Al contrario, se deleita en nuestra humildad, en el reconocimiento de que sin Él no podemos discernir correctamente. Proverbios, capítulo 2, versículos 6 y 7, nos revela la fuente de toda sabiduría. Porque el Señor da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. La sabiduría celestial no es como el conocimiento humano que se adquiere a través de libros o experiencias. Es un regalo divino que se recibe por revelación, por gracia, por comunión con aquel que lo sabe todo. Salomón es el ejemplo perfecto de alguien que pidió sabiduría y la recibió de manera extraordinaria. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, cuando Dios le preguntó qué quería, Salomón no pidió riquezas, ni larga vida, ni victoria sobre sus enemigos. Pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Dios con justicia. Y el versículo 10 nos dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Dios se complació tanto con su petición que no solo le dio sabiduría superior a todos los hombres de su tiempo, sino que también le concedió lo que no pidió: riquezas y honra. Esto nos enseña que cuando priorizamos la sabiduría divina, cuando la buscamos por encima de todo lo demás, Dios añade bendiciones adicionales. Pero hay una condición crucial que Santiago menciona en el versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pedir con fe significa creer genuinamente que Dios responderá, que Él es bueno, que no nos fallará. Muchas veces oramos sin convicción, como lanzando una petición al vacío esperando que tal vez algo suceda. Pero la fe verdadera es diferente. Es una confianza firme en el carácter de Dios, en sus promesas, en su amor por nosotros. Cuando pedimos sabiduría antes de dormir, debemos hacerlo creyendo que Él nos la dará, ya sea en ese momento, en un sueño, al despertar, o en los días siguientes a través de su palabra, de circunstancias, o del consejo sabio de otros creyentes. Esta verdad transforma nuestra oración nocturna. Ya no es un monólogo donde hablamos al aire, sino un diálogo con un Padre que escucha, que se preocupa y que tiene respuestas reales para nuestras necesidades reales. Dios no nos deja a oscuras cuando genuinamente buscamos su guía. Él promete iluminar nuestro camino y su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro sendero. Tercera verdad: la preparación del corazón es esencial para recibir respuestas. No basta con pronunciar palabras antes de dormir si nuestro corazón no está preparado para encontrarse con Dios. El Salmo 66, versículos 18 y 19 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió a la voz de mi súplica. Esto es poderoso y a veces incómodo. Dios escucha las oraciones de aquellos cuyo corazón está limpio delante de Él. Cuando albergamos pecados sin arrepentir, cuando nos aferramos a resentimientos, amarguras u orgullo, creamos barreras entre nosotros y Dios que obstaculizan nuestra comunión con Él. Preparar el corazón significa venir con humildad y transparencia. Es reconocer nuestras fallas, confesar nuestros pecados y pedir perdón antes de presentar nuestras peticiones. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el primer paso de una oración nocturna poderosa, la confesión sincera.
no para ganar el favor de Dios mediante obras, sino para remover los obstáculos que nosotros mismos hemos levantado. Luego viene la gratitud. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 nos enseña: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Antes de pedir, debemos agradecer. Gratitud por otro día de vida, por las bendiciones recibidas, por la fidelidad de Dios incluso en medio de las pruebas. La gratitud cambia nuestra perspectiva, nos saca del enfoque en lo que nos falta y nos lleva a reconocer lo que ya tenemos. Y desde esa posición de agradecimiento, nuestras peticiones se vuelven más equilibradas, más alineadas con la voluntad divina. También debemos venir con rendición. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 declara: fíate del Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Preparar el corazón significa soltar el control, dejar de confiar únicamente en nuestro entendimiento limitado y reconocer que Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Es decirle: Señor, yo no sé qué es mejor, pero tú sí, confío en ti. Hágase tu voluntad y no la mía. Esta rendición no es pasividad, sino confianza activa en un Dios soberano que tiene planes buenos para nosotros. Finalmente, preparar el corazón incluye perdonar a otros. Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26 dice: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El resentimiento bloquea nuestras oraciones. No podemos pedir a Dios que nos hable mientras mantenemos amargura contra alguien. Antes de cerrar los ojos, debemos soltar las ofensas del día, perdonar a quienes nos hirieron y liberar nuestro corazón de toda carga emocional negativa. Solo así estamos verdaderamente listos para encontrarnos con Dios en la intimidad de la oración nocturna. Cuarta verdad: la palabra de Dios es la base de toda oración eficaz. Una oración poderosa antes de dormir no es improvisada ni está desconectada de las Escrituras. Debe estar fundamentada en la palabra de Dios, porque es ahí donde conocemos su voluntad, sus promesas y su carácter. El Salmo 119, versículo 105, declara: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Si queremos que Dios nos dé respuestas, debemos conocer su palabra. Es imposible discernir su voz si no estamos familiarizados con sus Escrituras. Jesús mismo nos enseñó este principio. En Juan capítulo 15, versículo 7, Él dice: si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer en Cristo significa vivir en comunión constante con Él. Y que sus palabras permanezcan en nosotros significa meditar en las Escrituras, memorizarlas, dejar que transformen nuestro pensamiento. Cuando oramos desde ese lugar de permanencia y conocimiento bíblico, nuestras peticiones se alinean con su voluntad y las respuestas fluyen naturalmente. Antes de dormir, es profundamente beneficioso leer un pasaje de la Biblia. Puede ser un salmo, un proverbio, una porción de los evangelios o cualquier texto que el Espíritu Santo ponga en tu corazón. Josué capítulo 1, versículo 8 nos instruye: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar en la palabra antes de dormir tiene múltiples beneficios. Primero, reemplaza las preocupaciones y pensamientos negativos con verdad divina. Segundo, alimenta nuestra fe y fortalece nuestra confianza en Dios. Tercero, prepara nuestro espíritu para recibir revelación durante el sueño o al despertar. Hay quienes han experimentado que Dios les ha hablado a través de un versículo específico que leyeron antes de acostarse. Esa palabra se quedó resonando en su mente y al despertar, la respuesta que buscaban estaba clara. Otros han tenido sueños donde principios bíblicos cobraron vida y les dieron dirección precisa para sus circunstancias. Esto no es misticismo ni casualidad. Es el resultado natural de sembrar la palabra en nuestro corazón antes de entrar en el descanso. Proverbios capítulo 6, versículo 22, dice respecto a los mandamientos de Dios: te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. La palabra tiene poder activo incluso mientras dormimos, protegiéndonos, guiándonos y preparando respuestas que recibiremos al despertar. También es útil orar las Escrituras. En lugar de solo hablar desde nuestros pensamientos, podemos tomar versículos específicos y convertirlos en oración. Por ejemplo, si necesitas sabiduría, puedes orar: Señor, tu palabra dice en Santiago 1:5 que si alguno tiene falta de sabiduría, que te la pida, y tú das abundantemente y sin reproche. Hoy vengo delante de ti reconociendo que necesito tu sabiduría para esta situación. Te pido que me la concedas conforme a tu promesa. Esto no es manipular a Dios con sus propias palabras, sino demostrar fe en lo que Él ya ha prometido. Es recordarle a nuestro corazón y declarar en el ámbito espiritual que Dios es fiel a su palabra. Quinta verdad: el Espíritu Santo es nuestro guía y consolador durante la noche. Jesús nos dejó un regalo invaluable antes de ascender al cielo: el Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, versículos 12 y 13, Él dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es quien nos guía, quien nos revela verdades profundas, quien intercede por nosotros cuando no sabemos cómo orar. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27 nos asegura: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Muchas noches nos acostamos sin saber siquiera cómo expresar lo que sentimos, sin palabras adecuadas para nuestras cargas, pero no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros, intercediendo, traduciendo nuestros suspiros en oraciones perfectas delante del Padre. Cuando oramos antes de dormir, debemos invitar conscientemente al Espíritu Santo a guiarnos. Podemos decir: Espíritu Santo, te necesito. Guíame en esta oración. Muéstrame lo que debo orar. Revela a mi corazón lo que el Padre quiere decirme. Esto abre un canal de comunicación espiritual que va más allá de nuestras palabras limitadas. El Espíritu conoce la mente de Dios y también conoce nuestro corazón. Él es el puente perfecto entre nuestra necesidad y la provisión divina. También es el Espíritu Santo quien nos trae a la memoria las Escrituras en momentos de necesidad.
Juan capítulo 14, versículo 26 dice: «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». ¿Cuántas veces has experimentado que en medio de una situación difícil, de repente viene a tu mente un versículo específico que habías leído antes? Ese es el Espíritu Santo trabajando, recordándote la verdad que necesitas en ese momento. Por eso es tan importante leer la palabra antes de dormir, porque estás dando material al Espíritu Santo para que lo use en tu vida. Durante la noche, el Espíritu Santo también puede darnos sueños, visiones, o simplemente una paz inexplicable sobre una decisión. Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18 cita la profecía de Joel. «Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán». Dios sigue hablando a través de sueños y visiones hoy. No a todos, no siempre, pero sí a aquellos que están sintonizados espiritualmente y que buscan su rostro con diligencia. La clave es cultivar una relación sensible con el Espíritu Santo. No apagarlo, no contristarlo, sino darle espacio en nuestra vida. Efesios capítulo 5, versículo 18 nos exhorta: «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu». Estar llenos del Espíritu significa vivir bajo su influencia, dejarnos guiar por Él, ser sensibles a sus impulsos. Cuando vivimos así durante el día, nuestra oración nocturna se convierte en una extensión natural de esa comunión constante, y las respuestas de Dios fluyen con mayor claridad. Sexta verdad: la persistencia en la oración trae resultados. Hay una diferencia entre orar una vez y perseverar en oración. Jesús enseñó sobre la importancia de la persistencia a través de varias parábolas. En Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8, cuenta la historia de la viuda persistente que seguía acudiendo al juez injusto hasta que finalmente obtuvo justicia. Jesús concluye preguntando: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Si un juez injusto responde por pura molestia, ¿cuánto más un padre amoroso responderá a sus hijos que claman a Él con fe? Esto no significa que Dios sea como ese juez injusto. La parábola enseña por contraste. Si alguien sin amor ni justicia finalmente responde, ¿cuánto más nuestro Dios, que nos ama infinitamente, responderá? Pero el punto central es la persistencia. No debemos desanimarnos si no recibimos una respuesta inmediata. Daniel oró durante 21 días antes de que el ángel llegara con la respuesta, y éste le reveló que desde el primer día su oración fue escuchada, pero había guerra espiritual que retrasó la manifestación física de la respuesta. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 nos instruye: orad sin cesar. Esto no significa estar todo el día de rodillas con los ojos cerrados, sino mantener una actitud constante de comunicación con Dios, un espíritu de oración que atraviesa cada actividad, pero también implica persistencia en peticiones específicas. Si necesitas una respuesta de Dios sobre algo particular, no ores una vez y te olvides. Llévalo delante de Él cada noche. Preséntalo con fe, con gratitud, con expectativa. La persistencia demuestra la seriedad de nuestro deseo y la profundidad de nuestra fe.
Cuando oramos por algo repetidamente, no es porque Dios no nos escuchó la primera vez, sino porque nosotros estamos procesando, creciendo y preparándonos para recibir la respuesta. A veces, Dios espera porque no estamos listos aún para lo que pedimos. Otras veces, Él está obrando en circunstancias que no vemos, alineando eventos y personas para que su respuesta sea perfecta en tiempo y forma. Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice: Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar con acción de gracias es clave. No es solo repetir mecánicamente la misma petición cada noche, sino hacerlo con gratitud, confiando en que Dios está trabajando aunque no veamos evidencia todavía. Es mantener la fe activa, creyendo que la respuesta vendrá en el momento perfecto de Dios. Muchos testimonios a lo largo de la historia cristiana cuentan de personas que oraron fielmente durante semanas, meses o incluso años antes de recibir la respuesta que buscaban. Y cuando finalmente llegó, entendieron por qué Dios esperó. La respuesta fue más completa, más perfecta, más allá de lo que originalmente pidieron. Efesios capítulo 3, versículo 20 nos recuerda: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria. Dios no solo responde, sino que a menudo supera nuestras expectativas. Séptima verdad: el ayuno combinado con oración intensifica la búsqueda de Dios. Aunque el ayuno no es obligatorio, hay momentos cuando combinarlo con la oración nocturna puede llevar nuestra búsqueda de respuestas a un nivel más profundo. Jesús mismo ayunó durante 40 días antes de comenzar su ministerio. Los apóstoles ayunaban cuando buscaban dirección importante. En Hechos, capítulo 13, versículos 2 y 3 leemos: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El ayuno era parte del proceso para recibir dirección divina. El ayuno humilla el cuerpo y agudiza el espíritu. Nos recuerda que no vivimos solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Cuando ayunamos estamos diciendo: Dios, tú eres más importante que mi comida, tu voluntad es más esencial que mi comodidad. Es un acto de renuncia voluntaria que demuestra la seriedad de nuestra búsqueda. Isaías capítulo 58 describe el tipo de ayuno que Dios honra. No es simplemente abstenerse de alimentos, sino también buscar justicia, liberar oprimidos, compartir con los necesitados y vivir en integridad. Cuando combinamos el ayuno físico con un corazón recto y generoso, el versículo 8 promete: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. La claridad y las respuestas vienen cuando ayunamos correctamente. No todos pueden ayunar por razones de salud, y eso está bien. Dios conoce nuestras limitaciones. Pero para aquellos que pueden, considerar un ayuno específico cuando necesitan una respuesta urgente de Dios puede ser poderoso. Puede ser un ayuno de un día, de una comida o de algo que te distraiga además de la comida, como las redes sociales o el entretenimiento. El punto es crear espacio intencional para enfocarte más en Dios. Durante el ayuno, especialmente en las noches, tu oración tendrá una intensidad diferente. Tu espíritu estará más alerta, tu mente más clara de las distracciones cotidianas. Es en estos momentos cuando muchos han experimentado revelaciones profundas, cuando Dios ha hablado con mayor claridad porque crearon el ambiente espiritual adecuado para escuchar.
Octava verdad: los sueños pueden ser vehículos de revelación divina. A lo largo de la Biblia, Dios usó sueños para comunicarse con su pueblo. José, hijo de Jacob, tuvo sueños que revelaban su futuro. Faraón tuvo un sueño que José interpretó, salvando a Egipto de la hambruna. Nabucodonosor tuvo sueños que Daniel descifró, revelando el futuro de los reinos. José, el padre terrenal de Jesús, recibió múltiples instrucciones de Dios en sueños sobre cómo proteger al niño. No todos los sueños son de Dios, pero Él definitivamente puede y sigue usando este medio para hablar a quienes le buscan. Job capítulo 33, versículos 14 al 18 dice: Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Dios habla en sueños para darnos consejo, para corregirnos, para advertirnos, para guiarnos. Si estás orando antes de dormir pidiendo respuestas, también pídele a Dios que, si es su voluntad, te hable en sueños. Di: Señor, si tienes algo que decirme esta noche, abre mis oídos espirituales. Dame un sueño que venga de ti y ayúdame a recordarlo y entenderlo al despertar. No todos los días tendrás sueños reveladores, y eso está bien. Pero estar abierto a esta posibilidad aumenta tu sensibilidad espiritual. Es importante tener discernimiento. No todo sueño extraño es de Dios. Algunos sueños son simplemente procesamiento de nuestro subconsciente, reflejo de lo que comimos, vimos o pensamos durante el día. Pero los sueños que vienen de Dios tienen características particulares. Traen paz, aunque el contenido sea serio. Se alinean con las Escrituras. Tienen una claridad y un propósito definido. Y a menudo vienen con una sensación de que Dios está hablando. Cuando tengas un sueño que creas que puede ser de Dios, escríbelo inmediatamente al despertar. Los sueños se olvidan rápidamente si no los registramos. Luego, ora sobre ese sueño. Pide al Espíritu Santo que te dé interpretación. Busca en las Escrituras si hay principios relacionados. Consulta con líderes espirituales maduros si es necesario. Daniel capítulo 2, versículo 22 dice: Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Dios puede revelar misterios a través de sueños y Él mismo nos dará la interpretación cuando se la pidamos. Novena verdad: la paz de Dios confirma sus respuestas. Una de las formas más comunes en que Dios responde nuestras oraciones nocturnas es a través de paz. No siempre viene una voz audible, no siempre hay un sueño dramático, pero sí hay una paz profunda que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es sobrenatural. No depende de que las circunstancias mejoren o de que obtengamos la respuesta que esperábamos. Es una tranquilidad interior que viene de saber que Dios tiene el control, que Él nos escuchó y que está obrando en nuestro favor. Cuando oras antes de dormir y despiertas con una paz inexplicable sobre una situación que te tenía ansioso, esa es la respuesta de Dios diciéndote: confía en mí, yo me encargo de esto. Colosenses capítulo 3, versículo 15 nos instruye: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz debe gobernar,
debe ser el árbitro de nuestras decisiones. Cuando tenemos que elegir entre diferentes opciones y no sabemos cuál tomar, la paz puede ser nuestra guía. Aquella opción que trae paz genuina al corazón, que se alinea con la palabra y que no contradice principios bíblicos, probablemente es la dirección correcta. Es importante distinguir entre paz falsa y paz verdadera. La paz falsa es simplemente ausencia de conflicto externo o una comodidad temporal que no toca lo profundo del alma. La paz verdadera de Dios es estable, permanece incluso en medio de tormentas y está acompañada de gozo y confianza en Él. Juan capítulo 14, versículo 27 registra las palabras de Jesús: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». La paz de Cristo es diferente, superior, inquebrantable. Si después de orar persistentemente no sientes paz sobre una decisión, eso también es una respuesta. Puede ser que Dios está diciendo, espera, o no es este camino. La ausencia de paz es una advertencia. No sigas adelante con algo si tu espíritu no tiene paz al respecto, sin importar cuán lógico parezca. La paz es el sello de aprobación de Dios, y su ausencia es una señal de precaución. Décima verdad: Dios responde según su perfecta voluntad y tiempo. A veces pedimos con fe, oramos persistentemente, preparamos nuestro corazón, y aún así la respuesta no llega como esperábamos o cuando esperábamos. Esto puede ser confuso y hasta desalentador. Pero aquí es donde debemos recordar que Dios es soberano y que sus caminos son más altos que los nuestros. Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9 declara: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Dios responde de tres maneras: sí, no o espera. Todas son respuestas, aunque no siempre son las que queremos escuchar. Cuando Dios dice sí, nos regocijamos y damos gracias. Cuando dice espera, debemos confiar en su tiempo perfecto. Y cuando dice no, debemos creer que Él ve algo que nosotros no vemos, que está protegiéndonos de algo o que tiene algo mejor preparado. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos asegura: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Incluso cuando no entendemos, podemos confiar que Dios está obrando todas las cosas para nuestro bien final. Su definición de bien es mucho más completa que la nuestra. Él no solo busca nuestra comodidad temporal, sino nuestro crecimiento espiritual eterno y su gloria. El tiempo de Dios es perfecto. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice: «Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora». Abraham tuvo que esperar 25 años para el cumplimiento de la promesa de un hijo. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de que Dios lo llamara a liberar a Israel. David fue ungido rey, pero pasó años huyendo de Saúl antes de tomar el trono. José fue vendido como esclavo y pasó años en prisión antes de convertirse en el segundo al mando de Egipto. En cada caso, el tiempo de espera fue parte del plan divino, formándolos y preparándolos para lo que vendría. Cuando ores antes de dormir, incluye en tu oración: «Señor, hágase tu voluntad. Confío en tu tiempo». Si la respuesta es sí, gracias. Si es espera, dame paciencia y perseverancia. Si es no, dame entendimiento y ayúdame a aceptar tu plan superior. Esta actitud de rendición
no es resignación derrotista, sino fe madura que reconoce la sabiduría infinita de Dios. También recuerda que a veces Dios responde de formas diferentes a las que esperábamos. Pedimos una cosa específica y Él nos da algo mejor, o resuelve el problema de una manera que nunca imaginamos. Efesios capítulo 3, versículo 20, nos recuerda que Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No limites a Dios con tus expectativas. Mantén tu corazón abierto a cómo Él elija responder. 11ª verdad: la adoración prepara el ambiente para la presencia de Dios. Antes de presentar nuestras peticiones, es poderoso comenzar con adoración. La adoración no es solo cantar canciones, sino una actitud del corazón que reconoce quién es Dios, que exalta su nombre, que magnifica su grandeza. El Salmo 100, versículos 4 y 5 nos invita: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Cuando comenzamos nuestra oración nocturna con adoración, algo cambia en el ambiente espiritual. Salmo 22, versículo 3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Su presencia se manifiesta de manera especial cuando lo adoramos con sinceridad. Y es en su presencia donde encontramos claridad, paz y respuestas. La adoración también cambia nuestra perspectiva. Cuando estamos abrumados por problemas, todo se ve grande y amenazante. Pero cuando adoramos, nuestros ojos se elevan hacia Dios y de repente los problemas se ven pequeños en comparación con su grandeza. La adoración nos recuerda que no estamos lidiando con las situaciones solos, que el Dios Todopoderoso está de nuestro lado. No necesitas música ni un ambiente especial. Puedes adorar a Dios en tu cama, en la quietud de tu habitación, simplemente hablándole con reverencia y amor. Puedes decir: Señor, tú eres grande y digno de toda alabanza. Eres poderoso, sabio, fiel. Nada es imposible para ti. Te adoro no por lo que puedes hacer por mí, sino por quien eres. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu paciencia conmigo. Esta clase de adoración sincera prepara tu corazón para recibir de Dios. La adoración también es un arma espiritual. En 2 de Crónicas capítulo 20, cuando el pueblo de Judá enfrentaba enemigos poderosos, el rey Josafat puso a los cantores al frente del ejército para que alabaran a Dios. Y mientras adoraban, Dios peleó por ellos y obtuvieron victorias sin tener que luchar. Hay batallas que se ganan en adoración. Cuando adoras antes de dormir, estás declarando la victoria de Dios sobre tus circunstancias, estás proclamando su soberanía sobre tu vida. 12ª verdad: la intercesión por otros abre puertas para nosotros mismos. Es interesante cómo Dios obra cuando oramos por otros. Job, capítulo 42, versículo 10 dice: y quitó el Señor la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job había estado en tremendo sufrimiento, pero su restauración llegó cuando oró por aquellos que lo habían juzgado mal. Hay un principio espiritual aquí. Cuando intercedemos por otros, Dios nos bendice también. Jesús nos enseñó a orar no solo por nuestras necesidades, sino también por las de otros. Mateo capítulo 5, versículo 44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen.
Orar por quienes nos han herido es difícil, pero transforma nuestro corazón y libera el poder de Dios en formas sorprendentes. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2 nos instruye: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Orar por líderes, por autoridades, por la paz en nuestra nación, es parte de nuestra responsabilidad cristiana. Y cuando lo hacemos fielmente, experimentamos mayor paz y estabilidad en nuestras propias vidas. Antes de dormir, dedica tiempo a interceder por tu familia, tus amigos, tus hermanos en la fe, incluso por personas que no conoces, pero que sabes están pasando por dificultades. Esta práctica te saca del egocentrismo y te conecta con el corazón de Dios que ama a toda la humanidad. Santiago capítulo 5 versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay poder en la intercesión colectiva también. Cuando oramos junto con otros creyentes, cuando nos unimos en acuerdo, Jesús promete estar en medio. Mateo capítulo 18 versículos 19 y 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si es posible, ora con tu cónyuge, con tus hijos, con amigos creyentes antes de dormir. La oración en unidad tiene un poder especial. 13ª verdad: testimonios de fe fortalecen nuestra confianza en Dios. Cuando pasamos por tiempos difíciles, esperando respuestas de Dios, es útil recordar testimonios de fe, tanto bíblicos como contemporáneos. Hebreos capítulo 11 es conocido como el capítulo de la fe, donde se enumeran héroes del Antiguo Testamento que creyeron a Dios contra toda lógica y vieron su fidelidad manifestada. Versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Abraham creyó que tendría un hijo en su vejez y así sucedió. Moisés creyó que Dios liberaría a Israel y fueron libertados. Josué creyó que los muros de Jericó caerían y cayeron. Estos no fueron eventos mágicos, sino respuestas de Dios a hombres y mujeres que creyeron y actuaron en fe. Sus historias nos animan a creer también. En tu propia vida, recuerda las veces que Dios respondió tus oraciones en el pasado. Construye altares mentales de gratitud. Cuando los israelitas cruzaron el Jordán en seco, Josué mandó tomar 12 piedras y hacer un memorial para que las generaciones futuras recordaran lo que Dios había hecho. Josué, capítulo 4. Nosotros también necesitamos recordatorios. Escribe en un diario las oraciones respondidas, los momentos donde viste la mano de Dios obrar. Cuando enfrentes nuevas dificultades y ores antes de dormir buscando respuestas, repasa esos testimonios personales. Te recordarán que el mismo Dios que obró antes puede obrar de nuevo. También es edificante escuchar testimonios de otros creyentes. La iglesia es un cuerpo donde nos fortalecemos mutuamente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Compartir cómo Dios ha obrado en nuestras vidas no es presumir, es dar gloria a Dios y edificar la fe de otros. Y escuchar esos testimonios fortalece nuestra propia fe para creer que Dios también responderá nuestras oraciones.
14ª verdad. El silencio ante Dios también es oración. No toda oración necesita ser palabras. A veces, el acto más poderoso es simplemente estar en silencio ante la presencia de Dios, aquietando nuestro corazón y esperando en Él. El Salmo 46, versículo 10 dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra». En nuestra cultura ruidosa y acelerada, el silencio es escaso, pero poderoso. Antes de dormir, después de presentar tus peticiones, dedica unos minutos a simplemente estar en silencio. No pienses en tu lista de problemas, no repases tu día obsesivamente. Solo descansa en la presencia de Dios. Respira profundo. Reconoce que Él está contigo, que te sostiene, que te ama. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12, relata cómo Dios se le apareció a Elías. No estaba en el gran viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Dios muchas veces habla en un susurro que solo podemos escuchar en el silencio. El profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 1 dice: «Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja». Habacuc se posicionó para escuchar. No solo habló, sino que esperó la respuesta. Nosotros también debemos aprender este arte de esperar en silencio ante Dios. En el silencio, el Espíritu Santo puede traer paz, claridad, o simplemente su presencia consoladora. No necesitas sentir o experimentar algo extraordinario cada vez. A veces el silencio es simplemente confiar que Dios está trabajando, aunque no lo sientas. Isaías, capítulo 30, versículo 15 dice: «Porque así dijo el Señor omnipotente, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza». La quietud no es pasividad, es confianza activa. 15ª verdad. La obediencia es clave para mantener la comunión con Dios. Juan, capítulo 14, versículo 21. Registra palabras de Jesús: «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él». La obediencia es evidencia de amor genuino por Dios, y es en esa relación de amor y obediencia donde Él se manifiesta y responde nuestras oraciones. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22 dice: «Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él». Hay una conexión directa entre obediencia y respuestas a la oración. No es que ganemos las respuestas mediante obras, sino que la obediencia mantiene abierto el canal de comunicación con Dios. Si sabemos que hay áreas de desobediencia en nuestra vida, no podemos esperar claridad total de Dios hasta que las abordemos. Es como tener estática en una línea telefónica. Proverbios capítulo 28, versículo 9 advierte: «El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable». Duras palabras, pero verdaderas. Si rechazamos lo que Dios ya nos ha dicho claramente en su palabra, ¿por qué esperaríamos que nos dé nuevas revelaciones? Esto no significa que debemos ser perfectos para orar. Nadie es perfecto. Pero debe haber un corazón dispuesto, una dirección general hacia la obediencia, un arrepentimiento genuino cuando fallamos. David pecó gravemente, pero cuando fue confrontado, se arrepintió sinceramente. Salmo 51 es su oración de arrepentimiento, y Dios lo restauró y siguió usándolo. Antes de dormir, haz un examen honesto de tu corazón. Pregunta al Espíritu Santo si hay algo que necesites confesar, alguna área donde estés resistiendo su dirección. Confiesa, arrepiéntete,
Pide ayuda para cambiar. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mantén tu corazón limpio ante Dios y las respuestas fluirán con mayor libertad. 16ª verdad. La fe se demuestra en acción, no solo en palabras. Santiago capítulo 2, versículo 17 nos recuerda: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Podemos orar fervientemente antes de dormir pidiendo respuestas, pero si durante el día no actuamos conforme a la fe que profesamos, nuestras oraciones pierden poder. La fe auténtica se manifiesta en cómo vivimos, en las decisiones que tomamos, en cómo tratamos a los demás. Si oras pidiendo sabiduría, pero luego ignoras los principios bíblicos que ya conoces, hay inconsistencia. Si pides provisión, pero eres perezoso en tu trabajo, hay contradicción. Si ruegas por paz, pero alimentas conflictos y chismes, hay incongruencia. Dios responde a quienes no solo piden, sino que también hacen su parte. Proverbios capítulo 21, versículo 25 dice: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. La fe no es excusa para la inactividad. Al contrario, la fe verdadera nos impulsa a la acción. Abraham creyó a Dios, pero también se levantó y salió de su tierra. Moisés creyó, pero también extendió su vara sobre el mar Rojo. Los discípulos creyeron, pero también echaron las redes. La fe y la acción trabajan juntas. Cuando ores antes de dormir y pidas dirección para una decisión o problema, también pregunta: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué pasos de fe necesito dar? Y luego, al despertar, sé obediente a lo que Dios ponga en tu corazón. No esperes que Él haga todo mientras tú permaneces pasivo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 dice: porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Dios espera que hagamos nuestra parte. La fe activa agrada a Dios. Hebreos capítulo 11 está lleno de ejemplos de personas que no solo creyeron, sino que actuaron en base a esa fe. Noé construyó el arca. Abraham ofreció a Isaac. Moisés dejó Egipto. Rahab escondió a los espías. Cada uno hizo algo concreto que demostró su fe. Tus oraciones nocturnas deben estar seguidas de acciones diurnas que reflejen tu confianza en Dios. 17ª verdad. Dios usa circunstancias y personas para responder oraciones. No siempre Dios responde mediante una voz audible o un sueño. Muchas veces Él usa circunstancias cotidianas y personas a nuestro alrededor para darnos las respuestas que buscamos. Proverbios capítulo 20, versículo 24 dice: del Señor son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Dios dirige nuestros pasos, a veces sin que nos demos cuenta, orquestando encuentros y eventos que nos llevan a donde necesitamos estar. Esther fue colocada en posición de reina para esta hora, con el propósito de salvar a su pueblo. José fue vendido como esclavo, pero Dios usó esa terrible circunstancia para posicionarlo donde salvaría a su familia y a Egipto. Ruth siguió a Noemí, y eso la llevó a los campos de Boaz, donde encontraría provisión y restauración. En cada caso, Dios estaba trabajando tras bambalinas, usando personas y situaciones para cumplir su propósito. Cuando ores antes de dormir, pide a Dios que te dé ojos para ver su mano en las circunstancias diarias. A veces, la respuesta que buscas ya está presente, pero no la has reconocido. Puede venir a través de un consejo sabio de un amigo. Puede ser una oportunidad inesperada que aparece en tu camino. Puede ser un versículo que lees y resuena profundamente con tu situación. Puede ser una puerta que se cierra, protegiéndote de algo que no era bueno para ti.
Proverbios capítulo 19, versículo 21 dice: Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Dios puede poner su consejo en el corazón de otros para que te lo transmitan. Por eso es importante estar en comunidad, tener mentores espirituales, buscar la sabiduría de hermanos maduros en la fe. Dios habla a través de su cuerpo, la iglesia. También debemos estar alertas a las señales providenciales. No hablo de superstición ni de buscar señales donde no las hay, sino de reconocer cuando Dios claramente está abriendo o cerrando puertas. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8 dice: He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Cuando Dios abre una puerta, nadie puede cerrarla, y cuando Él cierra, es para nuestro bien. Confía en su dirección providencial. 18ª verdad: la gratitud transforma nuestra oración y perspectiva. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 nos instruye: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no es opcional en la vida cristiana, es fundamental, y cuando incorporamos gratitud en nuestra oración nocturna, algo poderoso sucede, nuestra perspectiva cambia, nuestro corazón se abre y nos posicionamos para recibir más de Dios. El Salmo 103, versículos 2 a 5 nos exhorta: Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Recordar los beneficios de Dios, agradecer por ellos, revitaliza nuestra alma y fortalece nuestra fe. Antes de dormir, aunque estés pasando por dificultades, encuentra al menos 3 cosas por las cuales agradecer. Pueden ser simples: salud, techo, comida, familia, la salvación en Cristo. La gratitud combate la ansiedad y la depresión. Estudios muestran que personas agradecidas son más felices y saludables, pero más allá del beneficio personal, la gratitud honra a Dios y reconoce su bondad. En Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19, Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó a dar gracias. Jesús preguntó: ¿No son 10 los que fueron limpiados, y los 9 ¿dónde están? La ingratitud desagrada al Señor. No seamos como los 9 que recibieron, pero no agradecieron. Seamos como el uno que volvió glorificando a Dios. Y Jesús le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hay una conexión entre gratitud, fe y bendición continua. La gratitud también nos mantiene enfocados en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta. El contentamiento es fruto de un corazón agradecido. Filipenses capítulo 4, versículos 11 y 12, Pablo declara: No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Este contentamiento viene de confiar en Dios y agradecer en toda circunstancia. 19ª verdad: la comunidad de fe fortalece nuestra vida de oración. Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10 dice: Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. No fuimos diseñados para caminar solos en la fe. La comunidad es esencial, y esto incluye la vida de oración.
Hechos capítulo 2, versículos 42 y 46 describe a la iglesia primitiva. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Había una comunión profunda que incluía oración corporativa. Se apoyaban mutuamente, intercedían unos por otros, llevaban las cargas conjuntamente. Cuando enfrentas situaciones difíciles y buscas respuestas de Dios, no dudes en pedir a otros creyentes que oren contigo. Santiago capítulo 5, versículo 16, dice: Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay poder en la oración colectiva. Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20, promete que cuando dos o más se ponen de acuerdo en oración, el Padre Celestial lo concede. No significa que siempre debas orar con otros antes de dormir, pero sí que la comunidad de fe debe ser parte integral de tu vida espiritual. Participa activamente en una iglesia local. Únete a un grupo pequeño de estudio bíblico y oración. Ten amigos cristianos con quienes puedas ser vulnerable y pedir oración. Estos hermanos te animarán cuando estés desanimado, te recordarán la verdad cuando dudes y celebrarán contigo cuando Dios responda. Gálatas capítulo 6, versículo 2 nos exhorta: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La oración intercesora es una forma de sobrellevar cargas. Cuando compartes tus luchas con hermanos de confianza y ellos oran por ti, estás experimentando el cuerpo de Cristo funcionando como Dios diseñó. Y cuando tú oras por otros, estás siendo sus manos y su voz de consuelo. 20ª verdad. La esperanza en la segunda venida de Cristo nos da perspectiva eterna. Finalmente, toda nuestra vida de oración y búsqueda de respuestas debe estar enmarcada en una perspectiva eterna. Este mundo no es nuestro hogar final. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11 nos recuerda: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Somos peregrinos aquí de paso hacia la eternidad. Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4, nos da un vistazo del futuro glorioso. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Viene un día cuando todas nuestras preguntas encontrarán respuesta definitiva, cuando veremos a Dios cara a cara. Esta esperanza no nos hace pasivos ante las necesidades presentes, pero sí nos da paz en medio de ellas. Sabemos que aunque no entendamos todo ahora, un día lo comprenderemos. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12 dice: Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hay misterios que no descifraremos completamente en esta vida, y está bien. Dios es infinito y nosotros finitos. Cuando ores antes de dormir, recuerda que tus preguntas más profundas, aquellas que ni siquiera sabes formular, encontrarán respuesta plena cuando estés en la presencia de Dios por toda la eternidad. Mientras tanto, camina por fe, confía en su bondad y vive con la certeza de que Él tiene todo bajo control. Romanos capítulo 8, versículo 18 nos anima: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Esta perspectiva eterna no minimiza tu dolor presente, pero lo coloca en contexto. Tus luchas son reales y Dios se preocupa por ellas, pero también son temporales. Lo eterno es lo que realmente importa. Entonces, mientras buscas respuestas de Dios en la quietud de la noche, descansa también en la esperanza de la gloria que vendrá, cuando todas las cosas serán hechas nuevas y moraremos con Él para siempre. Hemos recorrido un largo pero transformador camino a través de estas verdades bíblicas sobre la oración nocturna y la búsqueda de sabiduría celestial. Cada lección nos ha mostrado diferentes facetas de cómo Dios obra, cómo responde y cómo debemos posicionarnos para escuchar su voz. La noche no es solo tiempo de descanso físico, sino también una oportunidad sagrada para encontrarnos con aquel que nunca duerme, que siempre nos cuida y que tiene respuestas para cada pregunta sincera de nuestro corazón. Recuerda que orar antes de dormir no es una fórmula mágica que garantiza respuestas instantáneas. Es una disciplina espiritual que cultiva intimidad con Dios, que desarrolla sensibilidad a su voz y que nos prepara para recibir lo que Él quiere darnos. Algunas noches sentirás su presencia de manera palpable, otras noches será más sutil. Pero en todas, si vienes con fe, humildad y un corazón dispuesto, Él se manifestará de alguna forma. La clave está en la persistencia, en la obediencia, en mantener tu corazón abierto y tu vida alineada con su palabra. Dios no falla, Él es fiel y promete que aquellos que le buscan con todo su corazón lo encontrarán. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así que esta noche, cuando cierres los ojos, toma un momento para presentarte delante de Dios con todo lo que llevas. Confiesa tus pecados, agradece por sus bendiciones, presenta tus peticiones, intercede por otros y luego descansa en silencio en su presencia. Confía que Él te escuchó, que te ama y que está trabajando en tu favor, incluso cuando no lo sientes o no lo ves. Que el Señor te conceda la sabiduría que buscas, la paz que necesitas y las respuestas que anhelas. Que cada noche sea un encuentro renovado con Él y que cada mañana despiertes con mayor claridad, fortaleza y propósito. Porque cuando buscamos a Dios sinceramente, Él nunca nos deja sin respuesta. Su sabiduría es inagotable, su amor es infinito y su fidelidad permanece para siempre. Antes de despedirnos, quiero pedirte una vez más que si este mensaje tocó tu corazón, si encontraste valor en estas verdades, consideres suscribirte a este canal. Cada semana compartimos contenido bíblico profundo diseñado para edificar tu fe y fortalecer tu caminar con Dios. No te pierdas los próximos videos que seguiremos preparando con mucho amor y dedicación. También te invito a que presiones el botón de me gusta si este video fue de bendición para ti. Ese simple gesto nos ayuda enormemente a alcanzar a más personas con el mensaje del Evangelio. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Y si conoces a alguien que esté pasando por un momento difícil, que esté buscando respuestas, que necesite fortaleza espiritual, comparte este video con esa persona. A veces, un mensaje oportuno puede cambiar el rumbo de alguien. Seamos instrumentos en las manos de Dios para bendecir a otros. También me encantaría leerte en los comentarios. Cuéntame cómo Dios ha respondido tus oraciones nocturnas. Comparte un testimonio de fe o simplemente deja un amén si estas verdades resonaron en tu corazón. Recuerda que somos una familia espiritual extendida por todo el mundo hispano y cada comentario, cada interacción fortalece nuestra comunidad.
Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta es la bendición sacerdotal de Números, capítulo 6, versículos 24 al 26, y la dejo sobre tu vida en el nombre de Jesús. Ve en paz, descansa en Dios y confía que Él tiene respuestas para cada pregunta de tu corazón. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga abundantemente.